La liberación de nuestro continente tiene un nombre superlativo, el General San Martín. Estamos con el historiador Eduardo Lázari. Tenga usted buenas noches. Buenas noches, Santo, un gusto, María, un placer estar con usted. Bueno. ¿Quién fue San Martín? Bueno, San Martín fue el hombre más importante de la historia sudamericana entre 1812 y 1824. Puede sonar un poco exagerado, pero fue el hombre que llegó, vio el panorama de una guerra que para las revoluciones que habían estallado en 1810 venía en contra, es decir, no se estaba triunfando. De hecho, en 1814 el único país que había quedado independiente del yugo español eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y San Martín, que tenía una visión estratégica, pero no solo militar, sino también política, fue estabilizando todos los frentes, con Artigas la banda oriental, con Güemes el norte, con Pueyrredón el control político del país, y él mismo pone en marcha esa maquinaria extraordinaria que fue el Ejército de los Andes, que va a producir una gesta militar única en la historia americana, el cruce de los Andes, la liberación de Chile y la liberación del Perú. Y para cerrar este comentario, lo más importante es que San Martín fue un libertador de pueblos. A donde llegaba, no se quedaba con el poder que él había logrado, sino que se lo entregaba a cada pueblo para que se dieran su destino. ¿En ese entonces ya había grieta? ¿Cómo, perdón? Si en ese entonces ya había grieta, si tenía oposición San Martín. No, San Martín era un hombre que tenía los conflictos políticos propios de su tiempo. Es legendaria su pelea con Bernardino Rivadavia, pero yo diría que en esos tiempos prevaleció la idea de que había un destino común, y San Martín claramente se apartó de toda pelea, a tal punto que cuando abandona América en 1824, luego de la entrevista de Guayaquil, decide irse del país para no desenvainar su sable, lo dice de esta manera, en una pelea entre argentinos. Ya se hablaba de la Argentina. Es decir que a veces cuando se dice, creo yo, con cierta ligereza, que la grieta es algo que ha acompañado la historia de los argentinos, por un lado creo que se exagera en el día de hoy, y sobre todo si uno mira toda la historia, hubo momentos muy profundos de peleas a muerte entre sectores argentinos, y San Martín siempre se negó a participar de eso. El presidente Fernández dijo hoy que si estuviese San Martín estaría con nosotros, refiriéndose a su sector político. Bueno, la tentación que la política argentina tiene de resucitar a los próceres para condicionar el presente con lo que hubieran hecho es una mala costumbre, no podemos decir otra cosa. Yo diría que si uno mira el ideario sanmartiniano, que era un ideario de austeridad, un ideario de orden, un ideario de trabajo, de método, de esfuerzo, no estaría San Martín compartiendo, yo diría, casi ninguna de las propuestas políticas que hoy abundan en el país. Pero es peligroso apropiarse de un ideario y modificarlo para el presente, ¿no? Sobre todo, hoy fue un día bastante triste porque por primera vez en muchísimos años no hubo ningún acto oficial en el mausoleo del Libertador, una tradición centenaria, y digamos, en vez de homenajearse al prócer, se lo utilizó para que la política argentina de alguna manera resuelva sus asuntos que hasta ahora, yo esto lo digo como ciudadano y como es una opinión, no tiene que ver con mi oficio de historiador, la Argentina muestra severas dificultades para ordenar su vida social de una manera civilizada y ordenada, que es lo que seguramente San Martín hubiera deseado. Eduardo Lázari, le agradezco su gentileza, si estoy amable con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer y un saludo a todos los televidentes.